Actividad integradora 4, las leyes en los focos. Actividad divertida y fácil como pocas, así que los acompaño, los invito a que me acompañen a que la realicemos mientras que en efecto los acompaño. Yo soy el profesor Octavio Martínez y vamos a hacer un chequeo de esta actividad para que veamos de qué se trata. Dice, muy probablemente cuando es de noche y estás en casa, enciendes focos para tener luz. Muy probablemente. Que realices esta pequeña acción es el resultado de muchas investigaciones previas, de físicos que buscaron controlar la energía hasta lograr que sus descubrimientos e inventos formaran parte de la cotidianidad. Es momento de que pongas en práctica tus conocimientos de los fenómenos físicos que te rodean. En esta actividad harás diversos cálculos apoyados en las leyes eléctricas. Propósito, reconocer conceptos relacionados con el electromagnetismo y a partir de las leyes que los rigen, así como despejar sus incógnitas para darle solución. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad debes saber calcular la potencia eléctrica, fácil, ya lo hemos hecho, reconocer los elementos de las leyes sobre electricidad, muy fácil, y también identificar los conceptos relacionados con el electromagnetismo. Por favor, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento de texto como el que estás viendo en este momento, donde vamos a hacer no solamente el despeje de las incógnitas, sino que vamos a desarrollar los procedimientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es lo que nos interesa aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar a lo siguiente. Dice, realiza lo solicitado. Ubica en tu hogar un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. La especificación suele indicarse de la siguiente manera. 40 watts, 120 volts. Es un ejemplo, ¿verdad? Le tienes que tomar una foto. Te sugiero que esto lo tomes muy en cuenta. Le tienes que tomar una foto. Esto se toma como parte de la calificación, se revisa en la rúbrica, entonces haz ese ejercicio de identificar un foco, tomarle una foto y listo. Más o menos, mira, aquí tenemos este foco como el que ya habíamos visualizado. Tengo un foco aquí. Aquí es un foco antiguo, ¿verdad? Ya no sé, algunos ya tienen unos focos mejores, pero miren, este es un foco de los buenos, porque aquí tiene 60, aquí tiene, si pueden ver aquí, 60 watts, y aquí abajo también dice 125 volts. Entonces tenemos la información de los watts y los volts, ya tenemos aquí, y esto es la información que nos están pidiendo, simplemente ya la tenemos. Ahora, ¿qué se va a hacer? Bueno, vamos a ver. Yo ya tengo esto, imagínense que le tomo una foto, lo subo a mi actividad. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que con los datos de tu foco, calcula su resistencia cuando se conecta a la línea de 120 volts, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Me equivoqué. Bueno, no, yo cambié el dato, sí. Si se conecta a una línea de 120 volts, mi foco de 60 watts, que en este caso, fíjense que yo le cambié los números para que no quede igual. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a ver vamos a ver qué datos son los que nos están dando. Bueno, los datos que tenemos son volts, 121 volts. Muy bien. Potencia, la que yo ya tengo en mi foco, 61 watts. Muy bien. Resistencia, esto tú no lo puedes poner porque no existen focos de 61 watts. Yo solo estoy poniendo este ejemplo. Resistencia no la tenemos. Tampoco tenemos la intensidad que se da en amperes. No lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no tenemos la intensidad, como no tenemos I, tenemos que aplicar otra fórmula aprovechando que sí, lo que sí tenemos. ¿Qué sí tenemos? Tenemos P. Entonces, en esta fórmula no aparece P, ¿verdad? No aparece la potencia. P son los watts. No aparece, entonces vamos a tener que buscar otra fórmula donde sí aparezca. Y la otra fórmula ya la habíamos visto también en la ley de Watt. ¿Cuál es? Es potencia es igual a voltaje por intensidad. Si despejamos la fórmula y la intensidad se queda solito y lo que sucede es que en efecto voltaje pasa para abajo. Así que la intensidad va a ser igual a potencia, o sea, 65 watts sobre voltaje.
¿Qué es lo que estoy obteniendo? Bueno, estoy obteniendo que la intensidad de mi foco va a ser de 0.504 amperes. Fíjense, simplemente sustituí y ya. Ahora sí, tengo que hacer la resistencia la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, que es lo que ya teníamos, pero como yo ya tengo el valor de la intensidad, que es pues simplemente lo que voy a hacer es aplicarlo y listo, lo sustituyo, pongo voltaje, que es 121, el que tenía desde el principio, sobre la intensidad, que son los 0.504 amperes, y listo, ya me da la resistencia. Fíjense que justamente una resistencia es o sea, para que la ubiquemos, lo que se enciende en el foco es justamente la resistencia, excepto en estos focos fifís que tienen como un gases especial, pero esto es una resistencia, esto que tenemos aquí, ¿verdad? Y es lo que hace que se encienda nuestro foco, que se genere calor y luz. Entonces, es muy interesante que lo reconozcamos y que además lo podamos calcular. Ahora vamos a regresar a nuestra actividad para que sigamos revisando qué es lo que también nos va a estar pidiendo. Dice, un efecto del paso de corriente es que parte de la energía del sistema se transforma en calor, eso es un hecho, y aumenta la temperatura del circuito, lo que da lugar al efecto Joule. Ahora, imagínate que un foco tiene una resistencia de 40 ohms y consume una corriente de 3 amperes. Obviamente, estos datos no son los mismos que los tuyos. Lo importante aquí es ejemplificar. Vamos a calcular el calor de dicho foco que puede generar en un minuto. Y el resultado lo vamos a expresar en calorías, así como en kilocalorías. Recuerda utilizar la siguiente fórmula. Entonces, aquí ya nos están dando la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Fácil, sustituir. Nos están explicando que además incluso este punto 24 es algo que le añadieron para que ya no tengamos que sacar un cálculo para obtener las calorías. Ya nos están dando las calorías, ya no nos están dando el resultado en joules, sino directo en calorías, lo cual va a ser una ventaja. Entonces, vamos a sustituir. Dice Q es igual a, pues, a esto que vamos a ir incluyendo. La resistencia, ¿cuánto teníamos? Que son 40 ohms. Muy bien. El tiempo. Bueno, el tiempo dentro de nuestra fórmula no podemos trabajar con minutos. Tenemos que trabajar con segundos. Entonces, ni modo, pasamos a segundos nuestro tiempo y listo, lo sustituimos. Y por último, la intensidad, que es de 3 amperes. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo pasamos todo a nuestra fórmula, que da 0.24, que es nuestra constante, por 3A, todo esto elevado al cuadrado del 3A, 3 amperes, y después ya 40 ohms por 60 segundos. Vamos a hacer el cálculo comenzando por elevar al cuadrado. Acuérdense que es muy importante eso. Cuando los términos que se encuentran dentro de un paréntesis, todos están elevados al cuadrado, todo se debe de elevar al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es, pues, 3 por 3, 9. Y la A, pues, simplemente se le pone un 2 ahí al cuadrado. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es multiplicarlo todo. Entonces se multiplica 0.24 por 9 por 40 por 60 y nos da esto. El resultado ya ni lo tenemos que mover porque da directamente calorías, ¿sí? Y para que lo expresemos también en kilocalorías, simplemente lo multiplicamos por 0.001 y listo. De esa manera ya tendríamos nuestro primer resultado. ¿Qué sigue? Bueno, ahora nos están pidiendo que grafiquemos el calor que genera el foco anterior durante un minuto. Entonces, el calor que tenemos generado es de un minuto pues es de 500, perdón, que es de 5.184 kilocalorías, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, si este es el valor en un minuto, en 2 minutos, pues va a ser el doble, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Muy fácil. Podemos aplicar toda la fórmula esta, o sea, la misma fórmula, pero en lugar de 60 segundos, 120 segundos.
Y si aplicamos esa fórmula, lo que nos va a dar es justamente el doble, que sería 10, 3, 8, 6 calorías, ¿sí? Y listo. Entonces, lo que puedes hacer es incluir estos cálculos aquí. Puedes ampliarlo, ya hemos visto cómo se hace en Excel. Y también la manera en la que lo puedes representar gráficamente, aparte de Excel, es en GeoGebra. ¿Cómo lo podríamos hacer en GeoGebra? Bueno, para entrar a GeoGebra simplemente tienes que escribir GeoGebra en Google y a continuación vamos a ver cómo se visualizaría el asunto. Bueno, tenemos aquí nuestra página y, bueno, primero tenemos cuáles van a ser nuestros valores. Vamos a trabajar con primero 5,000 calorías por 10, unos... Bueno, yo lo pondría... Por ejemplo, primero hay que elegir en la configuración que solamente vamos a trabajar con la dirección positiva. Entonces voy a eje X y eje Y y elijo todo en dirección positiva. Y después en máximo lo vamos a poner aquí en donde dice dimensiones. Vamos a elegir que va a ser de 100,000 a 100,000. Listo. Entonces, de esta manera ya tengo una visualización de cómo se vería más o menos y vamos a escoger nuestra fórmula. A ver, vamos a ver. Aquí nos dirigimos donde está la calculadora y vamos a aplicar vamos a escribir fx, que es la fórmula que queremos aplicar, más es igual a, y va a ser muy fácil, va a ser 5,184. Ya me acordé qué es lo que... Solamente X se va a mover de este lado. A ver, de nuevo. A ver, voy a la configuración y lo que voy a hacer es que en X solamente estamos hablando de minutos. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle que sean 12 minutos y ya. Listo. Entonces, incluso le puedo poner el número, el nombre de la unidad con la que estoy trabajando. En eje X me dirijo aquí y le pongo unidad. Y el eje X va a ser minutos. Así no me voy a confundir y va a ser más sencillo. Y el eje Y va a ser calorías. Listo. Y ya me va quedando mucho mejor. Aunque todavía lo puedo mejorar más poniéndole que el eje X, el máximo sea de 10. Muy bien. Entonces ya le puse de 10, mi distancia me queda mucho mejor. Y fíjense, ahora sí, ya estoy escribiendo mi fórmula, la estoy terminando aquí donde está la calculadora, le pongo fx 5,184, que fue mi resultado de cuántas calorías por minuto por x. Entonces, fíjense cómo se proyecta una recta. Y ahora sí, ya puedo irme aquí a donde están estos puntos donde tenemos las herramientas básicas y doy clic aquí en el punto. Y ahora sí, en el primer punto, por ejemplo, le doy clic aquí, en el segundo punto aquí, el tercer punto aquí, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Bueno, aquí lo que estoy haciendo es ya obteniendo una visualización. Acuérdense que para poder mover los puntos y las figuras, simplemente le damos clic en Elige y Mueve y listo. El caso es que, fíjense, aquí en el minuto 1, ¿qué tenía yo? Tengo 5,154 en un minuto. Es la primera cantidad de calorías. Después, a los 2 minutos, tengo 10,386, que es lo que tendría aquí. Después, en 3 minutos, tendría esta cantidad. ¿Sí?
y así sucesivamente. Por ejemplo, a los 10 minutos, aquí me faltó, a los 10 minutos deberé tener la cantidad de, vamos a pasarnos aquí, a los 10 minutos debo tener, obviamente, porque estoy multiplicándolo por 10, la cantidad de 51,840. Y si nos damos cuenta aquí, justamente sí se refleja. 51,840 lo ubicamos más o menos por aquí. Entonces ya tendríamos nuestra gráfica, ¿verdad? Nuestra gráfica de crecimiento y listo. Entonces, ¿qué proseguiría? Bueno, aquí tú le podrías poner los valores o así lo podrías dejar. Y también puede ser una buena idea preguntarle a tu facilitador específicamente qué es lo que le gustaría que le entregues. Y por último nos vamos a descargar. ¿Cómo? Vamos a donde dice PNG para que lo descarguemos en formato de imagen. Y listo. Una vez que lo hayamos descargado, vamos a nuestro documento y lo pegamos. Entonces ya quedó el plan de cuánto va creciendo. Ahora vamos a regresar a nuestro documento y bueno, aquí ya pegamos nuestro ejemplo. Entonces te digo, también puede ser buena idea que lo pongamos aquí, que pongamos aquí estos valores. A es igual a minuto, B, etcétera. Y listo. Pero lo importante es que se ve aquí nuestro plano cartesiano, nuestra gráfica, perdón, donde va creciendo. Y creo que se ve muy interesante. Después, cuando hayamos hecho esto, vamos a completar en media cuartilla, o sea, la mitad de una página, contando por lo menos 3 situaciones de nuestra vida diaria donde utilicemos alguna de las leyes que intervinieron en esto que revisamos sobre la energía y los focos. Y vamos a indicar las actividades que nos permiten realizarlas con mayor facilidad y por qué. ¿Sí? Yo te sugiero que lo dividas en párrafos. Es muy importante, de hecho, que sea así. Y acuérdate que los párrafos tienen una extensión de aproximadamente entre 5 líneas y 10 líneas. Por ejemplo, te podría quedar bien con unos 4 párrafos y no es tan difícil como nos podríamos imaginar. Nos están pidiendo 3 situaciones de la vida diaria, entonces lo podrías poner, por ejemplo, ¿cuál es una situación de tu vida diaria donde uses la ley de Ohm, ¿no? Por ejemplo. O también, si no sabes esa, Watt. O el efecto Joule o la ley de Joule. Esto lo podríamos poner aquí. ¿Y en qué ayudan? También lo podríamos agregar en el mismo párrafo. Búsquenlos en tus recursos, busca en internet. Va a ser muy sencillo que revises. Te van a venir ejemplos ahí, vas a saber cómo buscar con mayor facilidad. Y lo más importante, pues te va a facilitar obtener los beneficios de ya haber hecho toda la actividad. O sea, a lo que me refiero es, imagínate que por no hacer esto pierdes una buena evaluación. Entonces, también dedícale el tiempo necesario. Acuérdate, te están pidiendo por lo menos 3 situaciones de tu vida diaria, tiene que ser de la vida diaria, donde utilicemos alguna de las leyes. Hay que explicarlo, no solo decir, pues cuando me voy al mandado, hay que explicar por qué. Y también las actividades que podemos hacer con mayor facilidad. Por ejemplo, simplemente no podríamos estar haciendo esto porque todavía los aparatos electrónicos tienen resistencias, se basan en mucho de lo planteado por la ley de Ohm. ¿Qué más es importante aquí? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Y listo. Vamos a dar un repaso rápido a lo que consiste esta actividad. Con mucho gusto voy a atender las dudas que vayan surgiendo en los mensajes de este video. Primero, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ubicar un foco en nuestra casa, le vamos a tomar una foto, vamos a encontrar cuántos watts tiene y cuántos volts y listo. Después vamos a ir
con los datos del foco a calcular su resistencia, tomando en cuenta que se conecta a una línea determinada. Listo. Vamos a reunir los datos, vamos a aplicar una fórmula para poder obtener la intensidad y luego ya sí le vamos a poder aplicar la resistencia. Esta es una manera de hacerlo. Hay otras maneras de hacerlo que tú puedes encontrar con otras fórmulas que consisten en reunir las dos fórmulas y las cuales pueden salir muy bien. Ahora sí, viene la segunda parte que es calcular cuánto sería el calor producido por la temperatura producida en un circuito, ¿sí? Se tiene que aplicar la siguiente fórmula que ya está aquí establecida, así que va a ser muy sencillo. Únicamente hay que sustituir los valores, hacer los cálculos y listo. Una vez que tenemos esto, ¿qué sigue? Únicamente tenemos que, bueno, ya ubicar lo que teníamos, pasarlo a kilocalorías y también lo podemos seguir teniendo en calorías para la segunda parte, que es el punto número 3, que es graficar el calor que se genera por el foco durante un minuto. Esto quiere decir que el calor va a ir creciendo. Por lo menos en esta gráfica ideal va a ir creciendo de manera proporcional, pues así, sin detenerse, como si no existiera una pérdida. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en un minuto, si en un minuto es de 5.184 calorías, va a ir creciendo hasta llegar a esto que tenemos en los 10 minutos. También vimos un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Hay otras maneras también muy sencillas en las que se puede hacer, por ejemplo, utilizando Excel. Y listo, ¿qué sigue? Bueno, en el punto número 4 tenemos que escribir aquí una reflexión a partir también de lo que hayamos investigado. Obviamente, tenemos que explicarlo con nuestras palabras. Esto es muy importante. Estoy convencido de que les va a ir muy bien en esta actividad. Creo que es una actividad muy sencilla. Es importante también que se mantengan en contacto con su facilitadora o su facilitador para que reciban las indicaciones necesarias para hacerlo acorde a cómo se está planteando el problema y creo que, en efecto, van a obtener muy buenos resultados. Yo soy el profesor Octavio Martínez y les deseo lo mejor en esta semana. Seguimos en contacto. Hasta pronto.